Gracias a ustedes por la invitación, gracias por la oportunidad de presentar en la tarde de hoy lo que ha sido uno de los proyectos más significativos de mi vida, compartirles el trabajo que hemos venido co-construyendo junto a todas las personas que laboran en nuestra escuela y junto a todas las personas que apoyan este proyecto en Puerto Rico. Quisiera empezar poniendo un poco en contexto por qué existe nuestra escuela y por qué es como es. Y es que nuestra escuela es un proyecto basado en el amor, es formativo, es sanador, que aspira a la transformación de la realidad de la vida de cada uno de sus miembros. Y es que mi esposo, el profesor Justo Méndez Aramburu, perdió a una de sus hijas, Ana Mercedes Méndez Jiménez, cuando Ana Mercedes tenía 15 años. Fue un momento trágico, esto ocurrió en un accidente de autos. Y para mi esposo fue el momento más devastador de su vida. Se sumió en la tristeza que un evento como este podría causar y se dedicó por más de un año a llorar y a leer. Y una mañana me despierta para contarme que había tenido un sueño, ¿verdad? Como él normalmente lo dice, Ana Mercedes lo había visitado en un sueño. Y esta visita de Ana Mercedes tenía un propósito. En esa visita ella le dice, papi, vamos a hacer una escuela. A lo que Justo responde, Mercedes, tú ni muerta deja de inventar, ¿cómo nosotros vamos a hacer una escuela? A lo que ella le dice, sí, papi, nuestra escuela. Y él insiste, ¿pero cómo? Y ella le responde, déjate guiar. Por eso se llama nuestra escuela. Ana Mercedes le puso el nombre en aquel sueño. Y a lo que hemos dedicado los pasados 20 años de nuestras vidas es precisamente a construir una escuela basada en el amor. Un proceso que apoye el desarrollo integral del ser humano y que considere ese proceso de sanación. Y no puedo ignorar el elemento de la sanación cuando hablo de nuestra escuela, porque la primera familia que nuestra escuela sanó fue la mía. Mi respuesta esa mañana fue, tú sabes cómo es ella, vamos a hacerla. Así que esa fue mi respuesta, porque fue la primera vez que vi luz en los ojos de mi esposo. Y yo sabía que si era un proyecto para honrar la memoria de su hija Ana Mercedes, él se pondría de pie. Y 20 años más tarde voy a compartirles de qué se trata el trabajo que hacemos en nuestra escuela. Desde el principio queríamos trabajar con las poblaciones más vulnerables del país. O sea, si iba a ser un proyecto para honrar la memoria de Ana Mercedes, queríamos trabajar con jóvenes que realmente necesitaran una escuela y cerrar esa brecha, creando educación de calidad, accesible, libre de costo, para jóvenes en situación de pobreza, jóvenes que no tuvieran acceso en ese momento a una educación de calidad. Trabajamos con jóvenes que fueron el centro de nuestra atención en ese momento, jóvenes entre las edades de 13 a 21 años, y muchísimas de esas jóvenes llegaron a nuestra escuela con un bebé en los brazos o embarazadas. Así es como entonces se crea el Centro de Cuidado y Desarrollo. Fuimos una de las primeras escuelas en Puerto Rico que instaló un centro de cuidado y desarrollo dentro de la escuela, porque entendimos que esa era una de las necesidades primordiales de las niñas que habían abandonado la escuela porque se habían embarazado a temprana edad. Esos niños y esas niñas fueron creciendo y poco a poco nos vimos en la necesidad de crear un preescolar, y hoy no solamente tenemos a nuestra escuela, también tenemos a nuestra escuelita, que es la escuela elemental alternativa para niños y niñas, hijos, hijas de estudiantes de nuestra escuela, pero que también sirve
a otros miembros de la comunidad. Otro servicio que ofrecemos en nuestra escuela en términos educativos es que vimos la necesidad de que algunas familias no habían completado el cuarto año, no solamente los jóvenes, tampoco sus padres o sus madres. Así que creamos lo que se llama entonces nuestra escuela en la comunidad, que sirve padres, madres, tías, familiares, abuelos, abuelas, de nuestros estudiantes que vienen entonces por las noches a la escuela para completar su proceso de educación secundaria. Así que nuestra escuela abre sus puertas a las 7 de la mañana y las cierra a las 9 de la noche en un proyecto intergeneracional que sirve, además de jóvenes, a sus hijos y además a las madres, padres de algunos de nuestros estudiantes. En ese sentido, el proyecto, además del trabajo que hacemos directamente con las familias, porque una de las cosas que hemos aprendido algunas cosas en 20 años. Si miramos nuestra escuela al principio, jamás pensamos que sería el proyecto que es hoy. Un proyecto integral, holístico, que considera el ser. Tengo que reconocer que al principio éramos una escuela donde adorábamos a nuestros estudiantes, pero que realmente el acercamiento pedagógico era muy tradicional. Y eso se fue transformando con el tiempo, gracias a que precisamente una de las primeras cosas que hicimos en la escuela fue preguntarle a nuestros estudiantes. Ni Justo ni yo teníamos mucha idea de cómo era una escuela. Así que le preguntamos a nuestros estudiantes cómo es una escuela ideal, y ellos y ellas respondieron, y cómo no es una escuela. Así que nos dedicamos a construir lo que para nuestros estudiantes era una escuela ideal. Y una de las primeras cosas, un punto en común que tenían nuestros estudiantes era que usualmente decían que no querían ser un número en la escuela, que querían ser una persona y que querían que si tenían una situación, esa situación fuera considerada. Así que de ahí surge lo que es el Centro de Apoyo Biopsicosocial para nuestros estudiantes, un espacio donde apoyamos el aspecto socioemocional de nuestros estudiantes como pilar en la organización, entendiendo que efectivamente, como se hablaba hace un rato aquí, el ser es vital, no solamente el aprender y el hacer. Entonces, quisiera compartir un poquito algunas cifras, ¿verdad? Para poner en contexto los estudiantes que servimos en nuestra escuela. Bueno, hasta este momento hemos servido 1.745 estudiantes, de los cuales se han graduado 1.437. Tenemos una matrícula activa de 249 estudiantes y un 93% de retención sostenido a través de los pasados 20 años. Estamos hablando de jóvenes que habían abandonado la escuela tradicional. Asuntos interesantes para poder un poco entender por qué nuestra escuela hace lo que hace y cómo lo hace, es que el 82% de nuestra matrícula vive bajo los niveles de pobreza, que el 88% de nuestros estudiantes tiene a sus padres ausentes, que el 23% tiene a sus madres ausentes y que el 32% no conocen a su papá. ¿Okay? Estamos hablando de que hay una carencia en el marco de la familia importante. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque cuando decimos que en nuestra escuela trabajamos con jóvenes que han abandonado la escuela, posiblemente no se entiende bien y se sale a entender que un joven abandonó la escuela porque sí, porque se aburrió, porque no le gustó. Cuando tú tienes un trasfondo social tan devastador como este, realmente aprender matemáticas o español no es la prioridad. Así que la escuela debe considerar el ser de sus estudiantes, trabajar un proceso de sanación y una vez se atiende eso, sin lugar a dudas, los estudiantes van a poder aprender. Pero otra de las cosas que es importante es, ¿qué enseña la escuela? ¿Qué enseña? Enseña
lo que se estableció en un currículum, a veces nacional, a veces un currículo que se ha venido simplemente replicando año tras año, que no considera para nada, un currículo homogéneo además, que no considera para nada el interés de los estudiantes. Así que en nuestra escuela, una de las cosas que hicimos fue poner el currículum en las manos de nuestros estudiantes y que fueran ellos y ellas partícipes de decidir qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender, cuándo lo quieren aprender y dónde lo quieren aprender. Y precisamente estábamos haciendo todo ese trabajo y quisiera utilizar algunos minutos para hablar, poner en contexto la situación que nos ha tocado vivir como planeta. Vivimos una emergencia, el COVID azotó nuestros países, nuestros planetas, y yo quisiera un poco plantear qué pasó en nuestra escuela. Nosotros recibimos una orden ejecutiva el 15 de marzo, donde se nos explicaba que debíamos quedarnos en nuestras casas, y la verdad es que tengo que decir que no se entendía bien, o sea, estábamos confundidos. La orden ejecutiva era por el fin de semana, la orden ejecutiva era por cuánto tiempo, tenía fecha, iba a ser por 2 semanas, así que pensamos, bueno, quizás 2 semanas no es tanto tiempo, pero recurriendo a ese carácter democrático, donde nuestros estudiantes tienen injerencia en las decisiones más relevantes de la organización, los llamamos por teléfono y les preguntamos, bueno, esta es la situación, tenemos que cerrar la escuela por 2 semanas, ¿qué prefieren hacer? ¿Prefieren esperar que pasen 2 semanas y en 2 semanas volvemos a encontrarnos en la escuela? Qué ilusa yo, pensando que en 2 semanas podíamos regresar a la escuela. Y los jóvenes decidieron, no, queremos continuar el semestre de manera virtual. Una vez más, no teníamos idea de cómo se hacía una escuela virtual. Afortunadamente teníamos una de nuestras compañeras que es excelente en el tema de tecnología. Tuvimos una conversación y yo le pregunté si ella tenía la capacidad de adiestrar a todos nuestros maestros en 2 días. Así que fuimos a la escuela, recogimos todo el equipo que teníamos, todas las computadoras, todos los celulares, los pusimos en manos de nuestros estudiantes. Eso fue el lunes y el martes estábamos en un proceso de capacitación y el miércoles estábamos al aire, en clases virtuales. O sea, en 2 días ya la escuela estaba al aire en clases virtuales. Y teníamos muchas dudas de cómo se hacía eso, pero yo tenía muy clara una cosa en todo este proceso. Queríamos acompañar a nuestros estudiantes. No queríamos simplemente mandar una cantidad de trabajos y que ellos y ellas tuvieran que trabajar sin saber lo que estaban haciendo. Así que acordamos con nuestros maestros y maestras, que en el caso de nuestra escuela se llaman especialistas en materia, y cada uno de ellos está presente en la pantalla. O sea, no es simplemente que se envían las clases, son realmente clases virtuales, pero con los maestros presentes. Así que hicimos una distribución del equipo, pero nos dimos cuenta de que no teníamos todo el equipo necesario en la escuela. Así que para garantizar la continuidad virtual, hicimos acercamientos a algunas personas en Puerto Rico, Banco Popular, Fundación Ángel Ramos, nos apoyaron para proveer tabletas, computadoras y pagar el internet mensual de nuestros estudiantes y de las familias. Así que en nuestra escuela el 100% de los estudiantes tiene acceso a la tecnología y tiene maestros y maestras que están presentes a través de la computadora. Así que tomamos un par de decisiones, ¿verdad? Queríamos favorecer la salud integral, así que hicimos un plan de prevención, de mitigación y de bienestar. Y también queríamos apoyar el bienestar de la familia a través no solamente de las clases virtuales y del trabajo remoto. Queríamos garantizar que nuestras familias estuvieran acompañadas. Así que, una vez más, activamos el centro de apoyo a los estudiantes, el Centro de Apoyo Biopsicosocial para los estudiantes y sus familias,
y ha habido un constante acompañamiento de las situaciones socioemocionales que hemos venido enfrentando a través de esta pandemia. Así que queríamos garantizar acceso a educación de calidad a pesar de la pandemia. Y comenzamos a ver que diéramos las clases de español, inglés, matemáticas, aún a pesar de que los temas fueran escogidos por los estudiantes, a pesar de que estuviéramos trabajando directamente con sus intereses, nos dimos cuenta que hacía falta respirar. Nos dimos cuenta que hacía falta trabajar con las emociones, conectar con la naturaleza, y comenzamos a ofrecer de manera virtual clases de música, clases de yoga, clases de arte, de teatro, de pintura, capacitación física, con el interés de que las y los estudiantes tuvieran un espacio para cultivar el espíritu, no solamente el intelecto. Otra de las cosas que resultó importante en el medio de la pandemia es que recordarán que planteé que el 82% de las familias que servimos en nuestra escuela vive bajo los niveles de pobreza. Y si a eso le añadimos que hubo un cierre de los proyectos económicos en el país, muchísimos se quedaron desamparados en términos económicos. Así que la organización, nuestra escuela hizo alianzas con la red de los derechos de la niñez para garantizar ofrecer casi 500,000 libras de alimentos por 3 meses sostenidos a las familias de nuestra escuela en nuestros centros en Caguas, en Loíza y en Toa Baja. Esto desde la perspectiva de un poco paliar, ¿verdad?, la situación crítica que estábamos enfrentando en el país con relación a la falta de recursos y a la falta de ingresos. Quisiera entonces abundar un poquito sobre el aspecto cualitativo del trabajo que hemos venido haciendo de manera virtual. Y voy a compartir una cita, ¿verdad? Y en este caso voy a leer lo que nos dijo Yatseli, una de nuestras estudiantes. Encuentro que la modalidad virtual fue un poco diferente de lo que estábamos acostumbrados, pero con la tecnología pude continuar con mi aprendizaje desde mi hogar y lo mejor a mi propio ritmo. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces hacemos cosas, pero quizás lo más importante de todo lo que hacemos en el proceso educativo es que realmente sea pertinente para quienes educamos o para quienes apoyamos en su proceso educativo. Quisiera entonces compartirles un poquito de cómo funciona nuestra escuela en su carácter democrático. O sea, ¿cómo es el proceso? Nuestros niños y nuestras niñas son expuestos a una diversidad de temas, de objetos, de artículos, de tal manera que ellos puedan comenzar a despertar interés en alguno de esos temas y luego van a una entrevista y en esa entrevista van a explicar qué ellos quieren aprender este semestre, cuál es el tema del cual quieren aprender. Y con ese tema, entonces creamos un collage y en ese collage agrupamos los temas. Por ejemplo, si alguien quiere aprender sobre una mariposa, alguien quiere aprender sobre las libélulas, alguien quiere aprender sobre los dinosaurios, alguien quiere aprender, bueno, pues agrupamos todos los insectos, agrupamos los animales, agrupamos el planeta. Bueno, temas, por ejemplo, que en este momento están siendo llevados a cabo en nuestra escuela son los medios de transportación, son los planetas, es la flora y la fauna puertorriqueña, es la tecnología, son los que quieren ser youtubers y crear un canal de YouTube. O sea, ese tipo de espacio es el que tienen los estudiantes para simplemente plantear lo que quieren aprender y luego, a través de un proceso de votación, escoger.
Una de mis principales preocupaciones en el camino es qué pasa con el niño o la niña que su tema no fue el que ganó. Bueno, está organizado de tal forma que ese tema se va a tocar de alguna manera. A veces digo que traído por los pelos, a veces traído amablemente, pero ningún niño va a dejar de tener la experiencia de aprender sobre el tema que haya escogido. Otro de los asuntos que me parece sumamente importante compartir en este momento es el hecho de qué significa una escuela con prácticas democráticas. Significa que los niños y las niñas no solamente escogen qué quieren aprender, también inciden en las decisiones más importantes de la escuela. Como les planteé, o sea, tenemos una situación crítica, quienes decidieron que querían empezar de manera virtual fueron los estudiantes y quienes han decidido sostenidamente que todavía nos mantenemos virtual son los estudiantes. Pero también inciden en aspectos que no necesariamente están abiertos en las escuelas para que los estudiantes participen. Estamos hablando de que en nuestra escuela los estudiantes deciden a quién se contrata y también forman parte de las decisiones de a quién se despide, si fuera el caso. Además, participan de la elaboración del presupuesto y hay que rendirles cuentas al final del año sobre cómo se utilizó cada centavo. O sea, los estudiantes en nuestra escuela deciden cómo se usa cada dólar que recibimos en la organización para trabajar en el proyecto. Además de lo que ya les conté, quisiera traer otro aspecto que es sumamente relevante cuando hablamos de nuestra escuela y es el trabajo en red, es el trabajo en alianzas. Y quisiera empezar por la Alianza para la Educación Alternativa en Puerto Rico, compuesta por 5 organizaciones, que nos hemos dado la tarea de cerrar la brecha y el acceso a una educación de calidad para los jóvenes más desventajados del país. Dentro de ese trabajo en red, también quisiera añadir el trabajo que hacemos desde el Encuentro Nuestra América, que es un encuentro fabuloso. Ahí es donde tuve la oportunidad de conocer a Alicia y a Miguel. Es el trabajo que venimos haciendo desde el año 2012, donde se dio el primer encuentro Nuestra América en Puerto Rico, el segundo se dio en Bolivia, el tercero en El Salvador, el cuarto en Brasil, el quinto en Chile y el sexto será entre Uruguay y Argentina. Además de ese trabajo en red, para mí el Encuentro Nuestra América es mágico. Es un espacio de convergencia, de concertación entre decenas y decenas de organizaciones que trabajamos por la emancipación y por la descolonización. Y vemos la educación como ese camino para poder lograrlo. Además, participamos de Aflatun Internacional y desde ahí hacemos un trabajo en red, en colaboración con diversas organizaciones en muchos países en América Latina. Además, somos miembros de IDEA, el Institute for Democratic Education in America, donde desde este espacio trabajamos por la transformación de la educación, creando una educación accesible y de calidad. Quisiera aprovechar estos últimos minutos para invitarles a formar parte de la modalidad virtual de En Ruta al Sexto ENA, una experiencia virtual para llegar entonces al encuentro 2022, que esperamos tenerlo, donde esperamos tener la oportunidad de poder vernos y abrazarnos entre Uruguay y Argentina. ¿Qué es lo más importante que hacemos en nuestra escuela? Si tuviéramos una única cosa que hacer en nuestra escuela, sería amar a nuestros estudiantes y a sus familias. Muchas gracias.